Gente, hoy no solamente se anda en moto, hoy también se vuela. Bueno, este es el acceso a los hangares. Qué chingón está por otro lado, ¿sí? Bueno, Mauro, yo te voy a dejar volar desde ya, güey. Uy, no, espera un momentico, más adelante. Mucha gente abajo, güey. Entonces ahí el avión te dice, estás bajando un poquito. Eso, entonces ahí ya lo nivelaste. Perfecto, mi hermano. Gente, los voy a poner en contexto. Entonces resulta, pasa y acontece que yo dije, voy a aprovechar y me quedo acá por lo menos 10 días descansando, oxigenando el alma, verme con mi mamá, tener una camita fija, tener una cocina, bueno, ver a mis gaticos y todo lo que eso conlleva, todo lo bonito para el alma que eso conlleva. Y ayer, hablando de oxigenar el alma, me llega tremendo mensaje de lo que yo siempre he dicho, es un MacGyver colombiano. Resulta que yo conozco a un doctor, a un odontólogo ya hace bastantes años. Bueno, no lo conozco como tal o no lo conocía, sino que lo seguía en Facebook desde hace muchos años porque me parecía muy interesante todo lo que hacía a nivel profesional, su estilo de vida, bueno, y cosas. Todo desde una percepción lejana. ¿Y por qué digo que el MacGyver colombiano? Porque es que el man no hace casi nada de nada. El man canta, el man es odontólogo, el man anda en moto, al man le gustan los buenos carros, el man juega bolos y aparte de eso, el man es piloto. Y yo siempre he tenido una admiración muy especial hacia las personas que hacen, que disfrutan su vida. Entonces el man me parece muy valioso o muy buena inspiración. Por lo que les digo, a veces dejamos de hacer cosas que nos gustan, yo no sé por qué, si por pena o por lo que sea, simplemente las dejamos de hacer. Parce, ¿por qué? Ni idea. El caso es que el día de ayer, así, de manera espontánea, de manera mágica, me llegó un mensaje de el doc. ¿Cuál es? Ah, bueno, ¿cómo se llama el doc? Señores, Mauro Castaño. Y ese mensaje era un mensaje muy especial, tremenda invitación. Por acá lo pongo a un lado. Yo creo, hermano, que el mensaje a poquito les llega, a muy poquito les llega. Yo ayer tuve un día muy pesado porque estaba con esta vaina de la gestión de ese mini trasteo, de ese mini traslado. Estaba muy estresado porque la gente a veces no cumple, porque la gente a veces no llega. Y me llega este mensaje, hermano. Y quedamos pendientes. Me acosté con cierta incertidumbre, pero hoy en la mañana me llega un mensaje hermoso de confirmación. ¿Cuál era el mensaje? Por acá lo tienen. Ahora, yo no sé si este man, si este señor, si este MacGyver colombiano se llegó a imaginar que le pueda a uno arreglar el día, la semana o incluso el mes, o por qué no, marcar la diferencia de un año, porque pocos pueden llegar a decir que les llega este tipo de mensajes con este tipo de invitaciones. Hombre, y uno ni corto ni perezoso, hombre, claro que sí, doc, ya voy para allá, de una mi llave, de una. Entonces, en este momento me dirijo hacia los hangares del Olaya Herrera, si no estoy mal, me perdonan, me disculpan si no ese es el nombre del aeropuerto. Parce, y yo quiero aprovechar este video para que hablemos de algo muy especial, volar. Yo creo que la palabra volar ha estado en muchas respuestas de la muy famosa pregunta que hay, y si tuvieras un superpoder, ¿cuál serías? Yo creo que volar ha sido de las que más han dicho siempre, el poder de volar. Y claro, y es que en ese anhelo de volar o en ese anhelo de ver el mundo desde otra perspectiva, como si fuéramos un droncito, el ser humano ha hecho hasta lo imposible por cumplirlo. Así sea, ayudándose con la tecnología, ayudándose con la innovación,
pero cumplir ese tan anhelado sueño de volar. Y oiga, parceros y parceras, a esto le quiero sumar otra palabra muy bonita que viene rondando mucho mi cabeza. No sé si ya las nombré en otro video, no sé, porque muchas cosas rondan mi cabeza hoy en día. Muchas cosas me están moviendo el alma con ímpetu y es la palabra propósito. ¿A qué vinimos a este mundo? Parce, ¿a qué vinimos? A mí eso me tiene con el coco rayado. ¿A qué vinimos? Definitivamente, ¿a qué vinimos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Ojo, pero un propósito de vida interno, desligado de lo material. Hace días hablaba con un amigo y me decía que él quería volverse a ir a Estados Unidos y me hizo una comparación que es muy válida. Y yo no lo critico, porque es que Colombia o Latinoamérica son países con una desesperanza económica y de progreso impresionantes, totales, absurdas. Y él me colocaba el primer ejemplo. ¿Cuál era el primer ejemplo? Mauro, es que yo en Estados Unidos con un día de sueldo me compro unos tenis nuevos. Y sí, tiene razón. Y posiblemente acá en Colombia, si tú tienes un trabajo promedio, si te compras unos tenis nuevos, te descuadras. Mejor dicho, se le mueve el alquiler, se le mueven los servicios. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo me quedé pensando después, pero entonces el propósito de la vida es poderse comprar unos tenis nuevos. ¿O cuál es el propósito, parce? ¿Cuál realmente es el propósito? O sea, ¿usted con qué propósito se cambia de país? ¿Usted con qué propósito deja a su familia? ¿Usted con qué propósito se va a hacer eso? Y no estoy diciendo que irse del país sea malo, no. Estoy hablando del propósito. Porque tienes que tener en cuenta que estás sacrificando muchas cosas. Estás sacrificando ver a tu familia, estás sacrificando ver a tus padres quizás envejecer, o ver a tus padres disfrutar, o disfrutar con ellos. No sé, porque el propósito no puede ser un poco más interno. Porque el propósito no puede ser un poquito más fuerte, más llevadero, más espiritual. Quizás porque el propósito no podría llegar a ser un poquito más heredero. O sea, ¿qué vamos a dejarle a este mundo? ¿Qué vamos a dejarle? ¿Qué vamos a aportarle? ¿Qué mensaje vamos a dejar? ¿Qué vidas vamos a ayudar a cambiar? ¿Qué vidas vamos a ayudar a transformar? Entonces, acá voy con este asunto. Yo no sé si el Doc sabe que en este momento está logrando una vaina súper fuerte en mí. O sea, yo no sé si el Doc tiene la conciencia en este momento que está generando en mí un recuerdo que posiblemente voy a tener para toda mi vida en el corazón. Parce, en serio, ¿será que el Doc es consciente de que posiblemente me está cambiando la vida? Ese man, ¿cómo estará viendo la vuelta? ¿Ah? Ese man, ¿qué pensará? Ese man, ¿qué pensará? Dios mío. Bueno, creo que ya estoy llegando. Pues me imagino que la entrada para nosotros, los que volamos, es diferente a la gente que va a recibir a gente que no vuela. Bueno, me dijeron que era por acá volteando. Pero el problema bueno, este es el acceso a los hangares. Qué chimbón está por otro lado. Digo que va a llamar al Doc a ver qué me dice. Pero yo creo que me tengo que dejar la moto allí en el parqueadero. Ahí sí me pifié. Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué hubo, Pi? Cuéntelo, Doc, ¿bien o qué? ¿Ya llegó? Sí, señor, yo estoy acá afuera. Bueno, vaya reclamando entonces el carnet de visitante. Usted dice que es visitante hangar 31. Listo, Doc. Reclámalo ahí en la oficina. Una pregunta, ¿con la moto hay que dejarla para en un parqueadero o algo? Ahí al ladito, acordaste que yo te mandé un video. Atrasito ahí el parqueadero de Airplan, ahí la puedes dejar. Listo, voy a bajar pues, ya vengo. Hágale ahí relajado que yo pero voy a salir para allá, papi. De una, hágale. Gente, creo que estoy
un poquito nervioso nomás. Esperemos a ver cómo nos va entonces. Ya hablé con el doc, me dijo que fuera reclamando el carnet de visitante con el papelito o con el PDF que me envió. Entremos por acá a ver qué nos depara la vida, qué nos depara el futuro. No, mentira, sí tengo un toque de nervios. Tengo un toque de nervios. No es que nunca haya volado en avión, pues no lo hago muy seguido ya, pero sí nervioso, porque esto es algo diferente, es algo como particular. Entonces, vamos a reclamar, ya les vamos a mostrar por acá los hangares. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tengo que reclamar acá una tarjeta de visitante, que la vamos a hacer en el acto. Le voy a preguntar acá cómo es la vuelta. Por acá, mientras reclamo el carnet, aprovecho para dejarles por acá las redes de Aeroélite, que es la empresa del doc, por si quieren darse un vuelito o consultar, ¿por qué no?, los cursos para aprender a volar estas máquinas. ¿Firmo por ahí? Vale. Listo, gente. Carnetizados. Lo único que me da miedo con el tema de la volada es que se abra una ventana y me lleve el poquito pelito que me queda. Sería delicado. No, mentiras. Venga, hablando acá el tema del propósito que veníamos conversando ahora, que chimba que ustedes coloquen acá abajo en los comentarios su propósito. Yo les voy a ser muy sinceros cuál es mi propósito en este momento con YouTube. Yo tengo un propósito con YouTube, es poder inspirar a más gente a que haga lo que yo estoy haciendo de manera responsable, pero también inspirarlos a que se superen, a que estudien, a que hagan una carrera. Para mí es muy importante el estudio, y que por medio de eso después cumplan otros sueños, como yo lo estoy haciendo en este momento. Lógicamente, para poder tener pues como ese cometido, pues yo también necesito que ustedes se suscriban como tal para poder llegar a más personas. Yo tengo una meta de acá hasta octubre, tengo una meta de acá hasta octubre, que si no la cumplo, yo en eso me tiro muy duro, pues haría mi retiro oficial de YouTube. Y es una meta en cuanto a visualizaciones, seguidores, que es muy importante, y por lo tanto monetización, porque el canal se tiene que sostener por sí mismo. Yo actualmente todavía me sostengo con temas de ahorros, el canal sí genera algo, pero no mucho. Esperemos por acá que llegue el doc. Bueno, mi gente, por acá les voy a presentar al buen doc. Chimba, que chimba por fin conocer por acá al hombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Mucho gusto, Mauricio. Cuente pues, doc. Qué bueno conocerlo, hermano. ¿Qué tal todo? ¿Bien o qué? Por acá saluda a la gente. Hola, ¿cómo están? Por acá les decía que usted ya llegó en avión desde temprano, pero está bien. Vamos a pegarnos un vuelito por el suroeste bien espectacular aquí con el pana. Ah, María, ahora les decía que estaba un poquito como nervioso, hermano. No, marica, casi siempre, pero vas a ver que apenas si quitarse el avión y apenas están, y además el clima está perfecto. Acá lo duro es que uno se pone nervioso, no se puede bajar uno en la Cuando esquina. uno que no hay nada que hacer, ya se relaja igual. Cierto, ya uno, porque no me puedo bajar en la esquina. Vamos a hacer el ingreso aquí a la carretera. Yo ya tengo esta. Sí, Sí, ya, listo. Oiga, ¿cómo lo vieron pues? ¿Ah? ¿Cómo lo vieron pues? Mauro Castaño, señores. Nos compramos los dos de una vez, que ahorita viene otro amigo y pues cumplimos para poder entrar. Las facturas a Noel, me parece. Sí. Bueno, el hombre acaba de decir que era por el suroeste, ¿cierto, Doc? Bueno, ya estuve por ahí en moto, ahora vamos por arriba. 25, 27 por 2, listo. Ya. De una. Entonces el hombre ahora dijo que íbamos para el suroeste. Yo ya ando el suroeste en moto. Va a ser bien interesante hacer el suroeste. Parce, en avión. Que full. Hermano, esperemos a ver cómo nos va con esta experiencia. Dormí bien porque estaba muy cansado. Como les decía, han sido unos días bien complejos. Pero bueno, hagámosle esta vuelta a ver cómo nos va, y ya yo creo que nos vemos gente en el hangar. ¿Habías llegado a entrar acá? No. ¿En Olaya? Ah, bueno, esta es la zona de hangares realmente. Ya es más privadito. Sí, eso es Cierto. puras que volar, bueno. O sea que acá como tal no entra vuelo comercial, No, pues por no. así decirlo. Ajá, nada. Privado, escuelas,
Sí, pues vuelos charter, la gente que tiene como sus propios aviones, las escuelas de aviación, bueno, toda esa parte. Y siempre que uno va a salir, pues como en los vuelos privados, sale desde acá y llega también acá, no hacia el filtro del aeropuerto, sino que es directamente a hangares. No lo raquetean, no tanto. Pues sí, también igual lo raquetean porque pues, lo revisa como la policía, Sí, claro. y estos días nos hicieron devolver porque nos fuimos sin revisión de la policía. Llevan unos bocadillos. Llevamos unos bocadillos y no. Imagínate que eso casi nunca lo revisa, pues nunca. Y íbamos para Cartagena, 3 aviones en un mal clima y por el único huequito que había, y cuando íbamos por Botero nos hicieron devolver. Ya. Como ustedes me hicieron revisión de la policía y llegamos acá y la policía, el perro le dio una vuelta al avión y listo, todo Claro. bien ya. Entonces llama a salir con la conciencia limpia para el policía y para uno. Y lo peor es que ya nos tocó quedarnos, ya no nos pudimos. Ya no nos pudimos ir. Entramos en carro, entramos como. Doc. ¿Cuál es el? Ay, no. El ala alta. El de allá, el banquito con rojo. Ya Luchito nos va a ayudar. Luchito, salude, vea. ¿Qué fue que tenemos? Caballero, ¿cómo está? Buen día. Puedes estar a saludarlo, sí. Vaya, aprenderé a vuelta y que no me ha afeitado. Dale, dale, dale. Vamos para allá, vamos. Vamos para la calle de rodaje, nos podemos ir hacia la derecha, ¿no? La derecha, sí. Dale, vamos adelante. Esto pesa 320 kilitos. 320. Bueno, no pesa tanto, ¿no? Eso pesa la moto mía cargada. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Mauro, entonces mira, tenemos este avión, como puedes ver, es una ala alta. Hay algunos aviones que vos tenés que treparte como en el ala para subirte al avión. Sí, viene por acá. Sí, Sí, ok. esos son los ala baja. Estos son ala alta, me gusta mucho porque vos estás en un día soleado como este, en tu cabina, y estás aquí protegido. ¿Sí pillas? O a la lluvia, o sea, vos estás ahí sentado y tal, le cambian una ala alta, siempre en una ala baja siempre te va a estar dando toda la lluvia, por eso me gusta más acá. Bueno, aquí tenemos los alerones, ¿cierto? Esta parte del ala se llama alerón y esto lo que hace es que el avión haga los virajes a izquierda o derecha. Mira que si este alerón... El viraje es así. Exacto. Si este alerón está arriba, el otro baja, mira. Ah, ok, para compensar ahí, Sí. dar la... Entonces, claro, ahí estaría volteando hacia la derecha. Estos son los flaps. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will
my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence and patience. I'll do it all again. ¿Cómo vamos a prender el avión? Entonces aquí está el master switch, ¿sí o qué? Entonces simplemente le damos on. Mira que está la válvula de combustible. Si no se abre, el avión no prende por seguridad. Entonces aquí abrimos la válvula de combustible, nos venimos a las líneas de ignición, las prendemos una de las pantallas para tener información del motor. ¿Ok? Entonces, este motor es un motor Rotax de 100 caballos, tiene 1340 centímetros cúbicos, tiene una hélice de paso variable que te voy a explicar para qué sirve. Cuando vamos a despegar necesitamos full RPM, que son más o menos 5700 revoluciones. Entonces la hélice cambia el ángulo de la pala y nos va a dar las 5700, pero en crucero no necesitamos ir, es como si tuvieras tu moto todo el tiempo. Entonces lo bajamos a 5000 revoluciones, eso se hace con la pala, listo. Entonces vamos a encender, dejamos presionado este botón y apenas se apaguen estas dos luces, estos dos bombillitos, listo, ya prendió la nave, hermano. Vamos a prender el radio y el transponder, empieza a entrar bien ticos sabrosos. Sí, sí. Yo vuelo con este Garmin InReach. Yo me imagino que sabes qué es el Garmin InReach. Sí, sí, para que te localicen y todo esto lo tengo yo aquí, entonces lo prendo. ¿Ves? Este es el paracaídas balístico. Alguna emergencia grave, parce, que ya nos perdamos un plano, jalamos esto y sale un paracaídas de atrás del avión para el avión y para nosotros. Eso le iba a preguntar si era para los dos. Eso es bien importante, ¿no? Sí, porque la gente es que tiene paracaídas, que me tiro. No, eso es para el avión. Bueno, brother, entonces vamos a ponernos los headsets. Eso. Y te lo ubicas bien. Perfecto, entonces ahorita lo vamos a prender. Estos headsets tienen su presión de ruido, vas a ver que es mucho más bacano. La cancelación por ruido, pues que No es cancelación. Ahí me queda perfecto. Y te voy a prestar un cable, no. Eso va a ser muy chido. Espera. Bueno, resulta que el doc se fue por el celular de él para que quede grabadas las conversaciones, pues sí, como con la torre de control, pero el hombre me va diciendo que si se rueda el avión que le hunda esto. Uy, no, que no vaya a rodar porque ¿qué hacemos? Bueno, en el caso de que yo arranque, yo de una vez cojo pista para Cartagena o algo, ya estando arriba, pues estoy como impresionado, la verdad, estoy un poco como, no sé si la palabra tenga que ser abrumado, pero me parece muy loco esto, me parece muy loco que una persona tenga la capacidad para elevar un aparato de estos. O sea, me siento muy feliz por la oportunidad. O sea, pues puta, qué chimba, qué chimba, no. Ya llegó el hombre con el cel. Por acá. Después de todo. Va a llamar a superficie. Entonces, Mauro, ve, yo tengo una libretica aquí de la club con la marca y todo. Yo le y le puse muy fácil. Entonces aquí colocas la fecha, ¿sí o no? Estamos a 5 de julio y vamos a hacer un local. Bueno, tiene muy buen día ahí. Por el suroeste con Mauro. Playa 8946, buenos días, aprobables por Facebook, ¿quién listo a rodar?
Eso que estás escuchando es la frecuencia de superficie del Olaya Red. Ahorita vamos a hablar con ella, ¿listo? Vamos a llamarla ya. 483. Juliet 483, buenos días. Gracias, me encuentro en Alfa 13, listo a copiar autorización de acuerdo a plan de vuelo local, zona de Bolombolo y regresamos. Recibido 483, está autorizado a Bolombolo 1 Alfa 8500 P, respondan 4536. Respondiendo en Alfa 4536, estamos autorizados, ruta según plan de vuelo con 8500. Colección correcta, el QNH 1023, me confirma se encuentra en estado de rodar al punto de espera. Es afirmativo, ahora listo a rodar y con 1023 en el ajuste. Recibido Juliet 483, rueda al punto de espera 02, vía Alfa, cruzando Juliet 180, buen día. Muchas gracias. Bueno, papito. Ahora sí. Un abrazo. Superficie, muy buen día, Moflay, Hotel Kilo 4803. Oiga, Doc, muchas gracias, hermano, por la experiencia. Papi, vas a ver que esto va a ser espectacular. Dijeron, código de transponder 4536, ¿sí o qué? Autorizado ahí, había Antonio 1 Alfa 1500 pies inicial, final 1 4500, respondan 74. Entonces, ponemos aquí en el transponder abajo 4536. 45. Colación correcta, la temperatura 22 grados, QNH 1023. 3. El punto de espera 02. Movemos el último dígito, 6. Hundimos este botón de aquí, ya queda arriba. La frecuencia que está arriba y todo lo que está arriba en estos aparaticos es lo que está activo. Lo que está abajo está en stand-by, tú lo puedes modificar. Aquí que tenemos activo, tenemos 121.9, que es la frecuencia de superficie del Olaya, y 118.0, que es la frecuencia de torre. Con esta frecuencia vamos a cambiarla de una vez, porque con esta frecuencia es que nos van a dar la autorización para despegar y todo listo. Pues vamos súper bien. Poner el cinturón. Yo se iba a salir con ese hijo de madre chaleco, hermano. Y tengo como una espumita para que tengamos la comodidad ahí dentro. Bueno, mi brother. Kilo 10549, QNH 1023. Notifique bien final 02. Te voy a dejar entonces ya que hagas el proceso de taxeo. 45, próximo San Antonio 272. Bajémosle aquí un poquito el volumen. Entonces, presiona el pedal izquierdo y te va a empezar a volar. Va a empezar a moverse a la izquierda, listo. ¿Sí lo ves? Eso. Y ahorita el de la derecha. Eso, weón. Y vas a llevarlo por toda la línea amarilla que ves ahí. ¿No? Entonces, si se va para la derecha, presioncita el de la izquierda. Eso. Eso, mi llave. Más hacia la izquierda. Eso. Y vámonos por toda esta línea de la mitad. Ahí vas muy bien, Mauro. Y el pedal, como te das cuenta, es durito. ¿Cómo lo sentís? Está bien al tacto, pues no se va de un solo. Perfecto, eso es bueno. Porque imagínate que tú medio tocaras esto. Pégate más en el micrófono ahí. Vale. Habla. Listo. ¿Cómo me escuchas? ¿Bien? Bien. Perfecto. Excelente, mi llave. ¿Ves esas líneas amarillas al fondo? Sí. Hasta ahí podemos llegar antes de que la torre nos dé autorización. Este es el punto de espera de la pista 02, que nos dijeron que no para acá. Ya que no se apaga. ¿Sí ves? Estos motores tienen esa seguridad, esa redundancia. Si falla una bujía, si falla alguna cosa, la otra, el otro lado, el otro sistema, mira que lo voy a apagar aquí, mira que el motor no se apaga. Tiene con qué responder. Tiene con qué responder. Entonces, toda en aviación tiene una redundancia hasta que se apague esto. Y vamos a probar el paso de hélice. ¿Sentís cómo se mueve? Sí. Eso quiere decir el avión está listo, tenemos todo, tenemos las temperaturas, tenemos paso de hélice al día. Vamos a llamar a torre. Yo sé que no nos van a dejar despegar ya porque viene un avión, pero pues para que él sepa. Don Olaya, muy buenos días. Hotel Juliet 483. Punto de espera 02, listo. Hotel Juliet 483, 02, calma, autorizado a despegar. Buen día. Autorizado a despegar y te solicito viraje estándar directo a Caldas, Commander. Probado. Gracias, ya. Ah, nos dejaron salir de una, pensé que... Entonces, Mauro, aquí vamos a colocar un puntico de flaps. Ahí está, un puntico.
Eso nos da una mejor sustentación. Ya la temperatura se va a poner en verde, en 190, 190 y algo se pone en verde, estamos perfectos. Tendemos bomba auxiliar, las luces, transponder en modo alt y a disfrutar, Mauro. Vas a ver que cuando diga 50 aquí en la velocidad indicada ya vamos a estar volando. Esto despega en nada, brother. Full potencia, Mauro. Mira la velocidad, 32, 35. Antes de dejar rayas blancas. Chao, Medellín, hijo de madre. Mira qué hermosura. Pero arranca de una. De una. Y vamos a irnos a 60 nuditos. Una belleza. Perfecto. Ya estamos aquí, hermano, relajaditos. Vamos a apagar. Mira, eso es con 2 deditos que se vuela esto, man. Una belleza. ¿Sabes a cuánto vamos ahí? Vamos a 150 kilómetros por hora. 50 te da. 205 Gol, pista 01, viento calma, está autorizado a aterrizar. Vamos a hacer un viraje por izquierda, Mauro. Eso es el 10 millas de izquierda, caldo, suma 2 millas de el pueblito Paisa. ¿Normalmente cuánto dura ese vuelo? Cerro Nutivar. ¿Este que vamos a hacer? Sí. Hasta vuelito. Este avión es muy rápido. Entonces ir al suroeste y volver por ahí media hora, 35 por ahí. Bueno, Mauro, yo te voy a dejar volar desde ya, güey. Uy, no, espera un momentico, más adelante. Mucha gente abajo, güey. Mira qué chimba ese viraje, güey. ¡Yee, puta! Mira qué lindo. No, vamos súper bien de velocidad, 80. Si hay picada, ¿eso qué? ¿Por qué? Porque los aviones entran en pérdida, es decir, no vuelan a determinada velocidad. Este avión si tiene menos de 35 aquí, no vuela, pues se estolea, entonces hay que bajar la nariz. Pero aquí estamos a 80 nudos, hermano, este avión es tope. Demasiado bien. Vamos a 78 nudos indicados. Tenemos aquí 6.750 pies. Y vamos derechito para allá, una chica. 205 andando arriba. Paso para Listo, Mauro. Entonces, vuelo recto nivelado, perfecto. Vamos a ir allá como hacia Caldas, un poquito a la derecha, voltea a la derecha. Muy bien, papá, ya te están cogiendo el sabor, bro. Ahí vas bien, ahí vas bien. Es re sensible. Súper sensible. Vamos a bajar un poquitico de RPM acá, para que lo lleves más despacio y sea más fácil para ti, pero va muy bien. Ahí estás con el joystick, perfecto. Esto se llama la tablaza, que es lo que es antes de Caldas, y Caldas se ve allá al fondo, ¿lo ves? Entonces vamos hacia Caldas, un poquito a la izquierda, papi. Eso, capitán. Muy bien. Ese viraje, eso le iba a preguntar. ese viraje estuvo perfecto, pero lo puedes hacer un poquitico más, como virando un poquito más. Más fuerte. Sí. Tampoco tan... Ahí derechito, ya te puedes ir derecho. Enderezalo ahí, de una. Eso, así. Chito, muy bien. Perfecto, brother. Entonces, ya lo que tenemos aquí. 89 nudos. Vamos súper bien, súper rápido. Y vamos subiendo 600 pies por minuto, 500 por minuto. Listo. La idea es que aquí, en el altímetro, nos marque 8500. ¿Listo, Mauro? Vamos derecho. Mauro, vas a decir algo. Mire, vamos a hablar con la torre. Vas a decirle: Hotel Juliet 483,
Caldas para cambio. Practica. Hotel Juliet 483, Caldas para cambio. Listo. 1, 2, 3, ya. Hotel Juliet 483, Caldas para cambio. 7,2, buen vuelo. 27.2, gracias. 27.2, gracias. Entonces vamos a cambiar aquí. Presión y dispersión de aves. 27.2 y cambiamos. Visibilidad mayor a 10 kilómetros, visibilidad reducida a November Easy 4.500 metros por lluvia. Neurotis por 3.000 pies, Lo tengo aquí. vientos 2.000 pies, temperatura. Bueno, Mauro, ya estamos por Caldas. La idea es, vamos a pasar por ese clarito para que no nos vamos a meter a la nube. Y vas a decir, Medellín Control, Hotel Juliet 483, muy buen día. Espera. Medellín Control 483. Buen día. Saludos porque es otra dependencia de Torre. Y si se te acuerda, Hotel Juliet 483. La H en aviación se pronuncia Hotel Ya. y la J se pronuncia Juliet. Entonces, de nuevo, ¿cómo es? Entonces, Medellín Control, muy buen día. Hotel Juliet 483. 1, 2, 3. Medellín Control, muy buen día. Hotel Juliet 483. Medellín Control, buen día, Hotel Juliet 483, contacto radar, continúe ascenso, corrección, mantenga 8.500 pies, QNH 1028, enviando a zona de entrenamiento Bolombolo y regresa a Lolaya. Es afirmativo, señorita. 1028 en el ajuste, se llamará abandonando. Recibido, notifica establecido Bolombolo. Se llamará establecido Polo Polo el 483 con 1028. Correcto. Bueno, Monpi, entonces ¿A cuánto estamos de donde arrancamos en distancia? ya te digo exactamente cuántas millas, son por ahí unas 8 millitas. Vea pues, mi hermano, entonces analicemos aquí. Voy a devolver. Bueno, Mauro, entonces mira, nos dijeron que a 8.500 y ya estamos mucho más arriba porque este avión es muy rápido. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajarle un poquito las RPM y voy a bajar un poquito la velocidad. Por ahí a 17, te dice map. Para irnos más despacio, ¿ok? Que lo puedas controlar más fácil. Esta bolita está pidiendo un poquito de trim de rudder a la izquierda. Eso, y mantenerlo un vuelo recto nivelado, un poquito la nariz arriba. Ahí. Listo, mi hermano. Entonces aquí estamos en Amagá, ¿ok? Entonces si querés nos vamos un poquito por encima de esas nubes, hacia allá que es Bolo Polo. ¿Cómo te sientes? Todo bien, bien. Dale, cogiste el sabor. Sino Miguel. que es sensible, o sea, eso Sí. ahí va bien. Mira afuera, entonces te vas a acostumbrar a mantener la nariz, ahí donde está la nariz, ahí tenemos el vuelo recto nivelado. Si bajas la nariz así, mira que se ve más tierra, porque Uy. empieza la velocidad a subir y sentimos nosotros que es cierto como una fuerza de gravedad. Pero si la subimos, mira, se ve menos tierra. Tío, más vivo. Entonces, vámonos aquí. Si quieres, tómalo. Yo lo llevo un ratico para que interiorices todo lo que acabas de decir. ¿Listo? Oiga, gente, la propia experiencia, todo este cuento, la verdad que es algo muy, muy diferente. Ustedes saben que yo tengo una afinidad especial con el tema de lo aéreo, porque precisamente en el canal normalmente uso mucho este asunto del dron, pues porque me gusta ver las cosas desde arriba y como arquitecto me gusta ver la ciudad, cómo se comporta pues como en el territorio y todo ese asunto. Y este es otro cuento, le cuento que y muy práctico, o sea, es pequeño el avioncito, esto es considerado un Ultraliviano. ultraliviano. Los ultralivianos, para ser ultralivianos, ¿qué se necesita? Que tengan máximo 2 sillas, o sea, 2 ocupantes. Si tienes más de eso, ya es un hotel kilo, es una aviación general. El peso, la velocidad máxima del avión, que son 130 nudos indicados, básicamente, y la velocidad de stall. Ahorita vamos a hacer una prueba que yo veo que tienes el coraje para sentir eso, y es bajar la velocidad al punto en que el avión ya no se sostiene más. Sí. Y simplemente lo que vamos a hacer es, me hace falta velocidad, vamos a bajar la nariz un poquitín
y volvemos a ganar velocidad. Mira, ese pueblito que está allá se llama Venecia. Por acá. Bueno, Maito, entonces mira, vamos a disminuir toda la velocidad, ¿cierto? Ponele. Entonces la velocidad empieza a bajar, 74, 73, 65, 60, 59, 54, 50 y ya el avión baja, ¿sí ves? Ay, madre. Pero no se siente mal, No, pues se siente lógicamente como el como el bajoncito, como pero el- si ves que es un avión demasiado noble, no pierde, que no mete un plano, no es algo así que digamos vas a sentir qué tal, entonces pues simplemente vas a darte cuenta que bajó el bariómetro, Sí. entonces no estaba tan grave, ¿sí o no? Una nota, mi brother. No, creo que es la propia experiencia. Vamos a irnos a coger el río Cauca, a ver si alcanzamos a ver un poquito más, si vemos Molombolo o si vemos Cauca Viejo. ¿Sabes qué es Cauca Viejo? No. Es como una especie de unidad cerrada, campestre, como un pueblito que hicieron, pero es como de fincas, de casas Ay, es que uno campestres. tiene que entrar con reserva y todo ese asunto. Sí, Eso, sí. eso es muy famoso y ahí se ve, yo creo que vamos a poderlo ver. Está muy rico para volar, pero hay mucha nubecita que nos da, digamos, visibilidad de abajo. Bueno, Doc, le cuento que yo en este video estaba hablando ahora que venía para acá del propósito, o sea, del propósito de vida, ¿cierto? Y que a veces hacemos cosas sin saber que estamos haciendo mucho los demás. Créame, Doc, que esto para mí, yo sé que para usted esto puede ser algo de pronto cotidiano o más normal, pero para una persona que anda en moto, es en la tierra y todo, esto es algo muy Sí. especial. Entonces, usted en este momento lo que está logrando es un propósito en la vida, y en mí, ya, o sea, esa experiencia, y eso es algo que jamás se olvida. O sea, esto jamás lo va a olvidar. Entonces, a veces, y el mensaje que yo le quiero dejar a la gente es ese, como que lo que para usted puede ser cotidiano, para la otra persona puede ser fantástico. Incluso, Doc, hasta a veces que nos piden, déjeme tomarme una foto en la moto, y a la gente le queda eso en el corazón. Entonces, Doc, Qué bonito, acá Mauro. el agradecimiento, hermano, por hacer esto, porque aunque de pronto para usted sea algo que es su profesión, que es su hobby, pues para mí posiblemente es algo único en la vida. Entonces, Doc, en la buena, en serio, Mauro, que me alegra encantado y mucho muchas gracias por conocerlo. esas palabras, Bombita. Inclusive cuando yo creé Aeroélite, que es el club de aviación, yo quería eso, engomar más gente. Cuando usted me confirma cuánto tiempo puede mantener en bolo. Señorita, inclusive vamos a iniciar nuestro regreso al Valle, entonces vamos a abandonar la zona Recibido notifique Caldas. de llamar a Caldas. Era la torre preguntándonos. Sí. Como esto es una zona de entrenamiento, entonces Mauro, la idea es, yo quiero que más gente tenga ese contacto con la aviación recreativa liviana, que no es algo inalcanzable, que es algo que se puede hacer. Mira qué lindo ahí se ve Cerro Tusa, te lo voy a tratar para que lo veas bien. Ahí a tu izquierda, ¿lo ves? Míralo ahí, vamos a pasar de frente por él. Ok. Míralo, aquí está, ve. Ese es Cerro Tusa, brother. Ahí se alcanza a ver la montañita, ¿ve? ¿Viste? Muy lindo. Busca el tema, sienta esta emoción y esta alegría tan inmensa que es poder volar, poder divisar estos paisajes tan bonitos. Me encanta que lo estés disfrutando, mi llave. Entonces aquí en el mapita nos dijeron notifique Caldas. Entonces lo que vamos a hacer es que este es Caldas, esta es la línea que traza el avión en su rumbo. Simplemente vamos a enfilarnos un poquito hacia allá. Luego entramos hacia Medellín y te explico cómo va a ser el aterrizaje. Simplemente para que tenga la idea. Entonces mira, Mauro, este avión es súper noble. Mira, no le estamos haciendo nada. Y vamos a la altitud que nos dijeron. Vamos derechito. Esta bolita centrada totalmente. Es importante. Y mira, Es como el nivel. el nivel. Inclusive él tiene autopilot. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mantén este rumbo y esta distancia y él nos lleva.
Ahí está el autopilot prendido. Mira, no hay que hacer nada. Y si yo quiero ¿sabes qué? Quisiera abrirme un poquito más a la derecha. Entonces le decimos al autopilot en el track. Eso. Ya, Mofi. Sí es. Y él vuela hacia la derecha. Y nos va llevando el rumbo y nos va manteniendo la velocidad. Pero lo que yo quiero es que tú vueles. Porque pues la idea es que sea la experiencia. Te lo va a quitar el autopilot. Y tú vas a coger el joystick. Ve por aquí, yo paso este cablecito, Mauro. Eso, mi hermano. Entonces hace el ejercicio. Si tiras a la derecha, ¿qué hace el avión? Si tiras hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Y estamos perfectos. Ahí vemos una montaña, entonces nos vamos a tirar un poquitín a la derecha. Eso. Entonces ahí el avión te dice, estás bajando un poquito. Eso. Entonces ahí ya lo nivelaste. Perfecto, mi hermano. ¿Ahí qué sientes que está haciendo el avión? ¿Está subiendo, bajando o derecho? Él está hacia la izquierda. Sí. Entonces se tenesa, ¿no? ¿Dónde? Eso. Entonces fuiste hacia la derecha. Para que estás ahí contra la montaña. Igual la montaña pues está más bajita, pero... Igual. 4803. Voy a poner aquí un mapita, mi brother. Hotel Kilo 4803, Medellín, control, buen día, prosiga. Buen día, de acuerdo. Derecho. Sí, lo siento, cierto. Mira la carretera nueva que hicieron, papi, los puentes y todo, como el Pacífico. 4803, Ahí se ve toda la carretera. continúe, listo para... Este video está Continúe ascenso para 14500 pies, QNH 1028. 1028 y yo le digo, ya para acá. No, yo estoy amagado. Bueno, gente, vea, acá estamos piloteando. 2 años Vea. aprendimos a manejar moto y ahora estamos en ultralivianos. Este Mauro tiene el talento. Yo aquí estoy de pasajero, aquí estoy manicruzado. Yo ya le dije, lléveme para Medellín y el hombre está ahí pa' Medellín. navegando. Perfecto. Y yo creo, Mauro, que si seguimos por este clarito aquí o por ese, mira que se ve allá perfecto, por allá salimos para Medellín, mi hermano. Fíjese ese clarito. Se ve el pilo de la montaña y se ve un espacio entre la nube y la montaña. Métete por ahí a ver para dónde nos sacan. Espectacular, mira, ahí vamos a pasar sobre Amagá y aquí derechito salimos a Caldas, o aquí es Caldas, allá salimos más hacia... Ahora hay que volver a practicar ahí. Porque lo que pasa es que estamos dando como pues como el mensaje a la torre de control y eso tiene pues lógicamente como su secuencia. Sí. De acuerdo pues como a la nomenclatura que tiene el avión, ¿cierto? Entonces voy a mostrar acá. La matrícula es Esta es la matrícula, entonces él me dice que H, hotel. aviación sería hotel, Sí. J, Juliet, Juliet. 483, que es la matrícula del... Y con eso nos identificamos. Hotel Juliet 483. Próximo a Caldas para cambio. Porque en Caldas nos cambia con la torre. Y cuando aterricemos, la torre nos cambia con la superficie, con los que nos dejan rodar por el aeropuerto. Por el terreno directo. Será autorizado dentro vía Optal 1 Eco, posterior Optal 1013 y cuidando potente separación directo al Fly 8943. Con gusto. Entonces, Hotel Juliet 483, próximo a Caldas para cambio. 1, 10883, buen día. 2, 3. Ya. Hotel Juliet 483, próximo a Caldas para cambio. 483,
Playa 10, buen día. Confianza con Torre, gracias. Cambiando con Torres, gracias. Sí, buen día. Ah, no, papi. Toda la vida. No, este man, hermano. Dile Juliet, posición 02 para la región. 587 Gol, buen día, prosigue. Muy buenos días, caballero. 95, gol ahí, en el punto de espera la pista, pero nos estaríamos listos para hablar de algo de la turbulencia de tierra. Satena 8766, pendiente por hora Flow, continúa al punto de espera y previa salida aproximada en 14 minutos. Y ya aprendimos el segundo. Doc, ¿hace cuánto está volando? Yo estoy volando hace más o menos unos 8 añitos, mi hermano. Continuamos el punto de espera 87. ¿Cómo es ese primer vuelo solo? Ese primer vuelo solo es, yo creo que de las experiencias más emocionantes. Eso tiene de todo. Eso tiene como un poquito de nervios, mucha concentración. Torre de Juliet 483, muy buen día. Buen día, pista 02, viento calma, 103 el QNH, directo a final 02, notifiquita, güey. ¿Me confirmas el QNH, comando, por favor? Correcto, 1023. 1023 y directo final 02, te llamaremos Kitagüey. Kilo 5187 Gol, rueda posición 02 y mantiene. No, por ahí para la selfie. Kilo 5187 Gol. Papi, entonces nos dijeron, Flight 5187 Gol solicitaría carga. nos mandaron directo para la 02. Listo. Entonces, Cargado electrón, 5187 Gol, su salida en 3 minutos más. vamos demasiado rápido. Ahorita que pasemos por Sabaneta y por esta cañita de Sabaneta. Bueno, Doc, entonces estamos hablando de ese primer vuelo. ¿Cuándo fue ese primer vuelo? ¿Hace más o menos cuándo fue? Yo creo que fue más o menos hace 8 años. Claro. El vuelo solo, cuando tú estudias aviación, tú empiezas con el instructor y haces unas 10, 12 horitas, 13 horitas, de pronto, depende como del nivel de cada alumno. Y cuando el instructor dice, este man ya está listo para solear, eso fue en Amalfi. Entonces el Capi me dijo, bueno, Mauro, aterrizamos, nos metimos a la pista, se bajó. Me dijo, bueno, Mauro, ya está listo, hacer lo mismo que hemos venido haciendo, concentrado, no te compliques con cámaras ni nada de eso, porque yo también filmaba todo. Claro. Concentrado, tal, el man se quedó con un radiecito y arranqué, pan. Entonces el avión se comporta diferente porque es más livianito. Entonces, pero yo empecé, hermano, yo empecé bien, man, como si toda la vida lo hubiera hecho, weón. Así como cuando te sentiste hablando ahorita por radio, que tú hiciste concentrado y seguro, así, weón. Y yo, ay, empecé, hermano, el viraje. Y yo le decía, Capi, hizo un tramo con el viento y el tan, ahí bien, Mauro, vas bien, no sé qué, paque. Y tan, es una sola vueltita por el aeropuerto y aterrizar. Y cuando yo iba a aterrizar, yo lo veía él parado ahí al lado de la pista. Y yo, uy, pero este man está ahí como muy cerca. Hotel Juliet 483, Itagüí. Final larga. Pues sí, Hotel Juliet 4. Ahora les voy a dar los daticos por acá del Doc. Fíjate que estamos aquí, papi. 483, autorizado a aterrizar, pista 02. 8973 al eco de la estación. Recibido 18973, tienen 182 a la vista, 6700 pies, está el eco, reportó al cierre eco de desfodeo. Correcto, al momento la vista sobre Itagüí aproximadamente. Recibió notifique final pista 02, el presidente australiano próximo Santa Ruedas. 8973. Entonces aquí la idea es mantener el centro de pista, Mauro, controlar la velocidad. De 60 nuditos. Apenas estemos cerquita, hacemos un pequeño flarecito. Kilo 4545 Gol, ahí Lo mantenemos. eco whisky vertical la estación para Llegamos, papi. Entramos rápido. Aquí subimos flaps.
Con los pedales. 483 vía Charlie Delta 219, buen día. 21.9, muchas gracias. Con los pedales mantenemos el avión en centro de pista y ya. Vamos, papito. Gente, se aterrizó con éxito. Oiga, ¿cómo es que colocan el cementerio allá al lado? De una vez para salir de eso rápido. No, como por dicho, para evitarse el transporte. Vamos a cambiar con la frecuencia. Mira, hay un Alcara. Superficie, buen día, Hotel Juliet 483. 483, buen día, proceda. Gracias de la presente te solicito rodar hacia Alfa 13, por favor. A todo bien. Gracias. Paito, entonces puedes abrir aquí, ve. 1, 2 y aquí hay otro. Eso. Y ahí como con la mani para que te entre. Tremenda experiencia, qué chimba. Yo ayer estaba bajando un trasteo que traje de Armenia, un mini trasteo, porque ustedes saben que yo en Armenia vendí mi casa, vendí todo, regalé ollas, regalé gobierno, mejor dicho, todo lo que encontré. Y estaba berraco, estaba muy amargado con el trasteo porque no me fue muy bien, pero me llega este mensaje que les mostré al inicio del video. Parce, esos mensajes son los que, mejor dicho, a todos los que mis amigos, todo, yo necesito mensajes así, video. No. Esos son los mensajes que valen la pena. No, mentiras. La verdad que muchas gracias. Ya el Doc nos va a contar un poquito de qué se trata el tema de la empresa. Evidentemente dejamos redes, todo. Mejor dicho, lo que siempre he dicho, MacGyver también les va a dar por acá el tema, pues el Doc es el duro con el tema pues de la odontología, diseño de sonrisa, bueno, todo ese asunto hay que en las redes, 100% recomendado. Ahora le comentaba a la novia que hace más o menos, yo creo que como 10 años, le escribí a preguntarle que cuánto costaba. Sí, el tratamiento en cerámica. Algo eso, así. El tema de los dientes. ¿Qué me sorprendió? Primero, le escribí a las 11:30 y a las 11:30 me respondió. Segundo, era obvio que ese perfil de Facebook que le estaba escribiendo, o sea que era yo, estaba preguntando por preguntar, porque pues un pelado de universidad, uno lo nota también pues como en las fotos, uno ahí recochando en la U, y el hombre igual respondió. De hecho, siempre responde, y eso es bien importante también el profesional. Acá no necesitamos solamente gente que sepa hacer cosas bacanas, sino que también tenga el contacto humano. Y Correcto, claro. Exacto, y Doc, confirmar lo que le está diciendo ahora, usted acaba hoy de tener un propósito de vida muy bacano, que fue evidentemente generarme esta experiencia, y esta experiencia va a salir un video bien chimba, porque de acá, gente, de acá paramos los videos de esta parte y arrancamos a hacer más o menos una rodada, yo creo que por ahí de 2-3 meses seguidos, no les voy a decir todavía para dónde. Entonces, qué mejor forma de iniciar esta rodada volando. Una nueva etapa. Buenísimo, Mauro. No, yo encantado que hayas disfrutado, te fue súper bien, llevaste el avión como si, mejor dicho, hubieras volado hace cualquier cantidad de años. Y sí, pues mi profesión es, yo soy rehabilitador oral, soy odontólogo y tengo pues mi consulta privada acá en Medellín, pero mi hobby es esto, la aviación recreativa liviana, y quiero que mis amigos y toda la gente tenga el contacto, y el día que se animen pues me digan, ¿sabes qué? Quiero hacer unas horas con vos, o quiero aprender a volar, hacer el curso completo, o simplemente tener una experiencia de piloto por primera vez, de sentir, de llevar el avión. Yo los dejo hacer todo lo que tú hiciste hoy, es lo que la gente hace, entonces es muy entretenido y ojalá lo puedan disfrutar bastantes personas, Mauro. Ahora nos quedamos entonces ahí con el Doc que nos va a contar, y yo creo que me fue bien piloteando por este tema de GTA.
Sí, yo en GTA normalmente editaba la carretera y me iba por el aire. Entonces ya nos vemos por acá, gente. Chao. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibe. Hoy no fue un día cualquiera. Hoy no solo rodé, hoy también volé. Y mientras estaba allá arriba viendo Antioquia desde el cielo, entendí muchas cosas. Entendí que los sueños no están tan lejos como creemos. Que a veces lo único que nos separa de vivir algo increíble es atrevernos a decir que sí. Gracias de corazón al Doc por abrirme las puertas de su mundo y darme esta oportunidad tan especial. Y hay algo que te quiero dejar hoy, es esto: vive sin miedo, no esperes a que todo esté perfecto para empezar. Los mejores recuerdos no vienen de la comodidad, sino de lo que te reta, de lo que te mueve, de lo que te hace sentir vivo. Nos vemos en la próxima aventura, puede ser desde la moto o puede ser desde el aire, pero seguramente siempre será desde el corazón. Bueno, gente, entonces así terminamos este video, terminamos una buena etapa del viaje con unos buenos videos llenos de consejos, llenos de mucho amor para ustedes. Lo terminamos de una manera bien especial. Muchas gracias al Doc por la oportunidad. Esto lo va a tomar como un buen augurio, que vamos a seguir el viaje de buena manera, fuerte, concisos, bien estructurados, con todo el propósito que tenemos, que es este propósito de poder llegar a más personas y poder dejar algún mensaje, o por lo menos dejar la inquietud acá en el corazón. Los quiero mucho y bueno, pendientes pues, porque arranca esta nueva fase del viaje, que es una fase de consolidación. Yo siempre he dicho que esta fase inicial era una fase de descubrimiento, ver cómo nos sentimos y nos sentimos bien. Entonces, gente, en la buena pues, nos vemos, pendientes de los videos, se suscriben y bueno, esperemos a ver hasta dónde llega ese nuevo camino de vida. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.